Ella llegó al confesionario buscando perdón. Él salió con el alma destrozada por un amor que no debía existir. El padre Ignacio había consagrado su vida a Dios, pero cuando Catalina tocó su mano esa noche de tormenta, supo que acababa de perder dos vidas, la que tenía y la que jamás podría tener. Y entonces Dios le pidió el precio más doloroso. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El viento del otoño de 1947 azotaba las calles empedradas de San Sebastián con una furia que parecía presagiar tormentas más profundas que las del cielo. El padre Ignacio Mendizábal caminaba apresurado hacia la pequeña capilla del convento de Santa Teresa, su sotana negra ondeando como las alas de un cuervo herido. Tenía 32 años, pero en su rostro se dibujaban las arrugas, prematuras de quien ha luchado demasiado tiempo contra sí mismo. Había sido un sacerdote ejemplar durante 9 años. Los feligreses lo admiraban por su dedicación a los pobres, y por sus sermones que tocaban el alma sin juzgar, por su capacidad de escuchar los pecados más oscuros con compasión genuina. Pero todo había cambiado 6 meses atrás, cuando Catalina Ortiz de Zárate llegó al confesionario. Catalina era viuda, apenas 28 años, con ojos color miel que parecían guardar todos los secretos del mundo. Su esposo, un comerciante brutal 30 años mayor que ella, había muerto dejándola sin hijos, y con una reputación manchada por los rumores de maltrato que ella nunca confirmó ni negó. Llegó buscando consuelo espiritual, pero entre las palabras de absolución y las oraciones compartidas, algo prohibido había florecido. Al principio fueron conversaciones inocentes después de misa. Luego, encuentros en la sacristía donde ella ayudaba a reparar los ornamentos litúrgicos. Ignacio se decía a sí mismo que solo estaba cumpliendo su deber pastoral, guiando a una oveja perdida de vuelta al rebaño, pero sus manos temblaban cada vez que ella se acercaba y sus pensamientos durante la consagración ya no eran puros. La noche en que todo se derrumbó fue un martes de junio. Catalina había llegado empapada por la lluvia, temblando, diciendo que unos hombres la habían seguido por las calles oscuras. Ignacio le ofreció refugio en la casa parroquial hasta que amainara la tormenta. Preparó té, le dio una manta, y mientras ella se secaba frente al fuego, sus miradas se encontraron con una intensidad que ya no podían negar. «Padre, yo», susurró ella y no pudo terminar la frase. Ignacio se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, y en ese momento supo que estaba a punto de cruzar un abismo del que no habría retorno. Las palabras brotaron de su boca como una confesión largamente contenida. «He intentado rezar para que te olvide, Catalina. He ayunado hasta desmayarme. He flagelado mi espalda hasta sangrar. Pero cada vez que cierro los ojos, eres tú quien veo. Y ya no puedo fingir que esto es obra del demonio. Lo que siento por ti es lo más real que he conocido en mi vida». Ella lloró entonces. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas como pequeñas bendiciones o condenas. Y cuando sus labios se encontraron, Ignacio supo que acababa de romper el voto más sagrado que un hombre puede hacer ante Dios. Los siguientes 3 meses fueron un tormento de éxtasis y agonía. Ignacio continuaba celebrando misa cada mañana, sus manos alzando la hostia consagrada mientras su alma gritaba en contradicción. Catalina asistía fielmente, sentada en el último banco, y entre ellos existía un lenguaje secreto de miradas que nadie más podía descifrar. Se encontraban en secreto 2 veces por semana en una pequeña cabaña, abandonada en las afueras del pueblo, propiedad que había pertenecido al difunto esposo de Catalina. Allí, Ignacio podía ser simplemente un hombre, no un sacerdote. Reían, hablaban de sueños imposibles, de una vida que jamás podrían tener. Él le contaba sobre su infancia en un pueblo pesquero, sobre cómo había entrado al seminario no por vocación divina, sino por presión familiar. Ella le revelaba las cicatrices invisibles que su matrimonio había dejado en su alma.
A veces pienso que Dios me puso en tu camino, decía Catalina, recostada en su pecho mientras la luz del atardecer se filtraba por las rendijas de la cabaña, para sanarte tanto como tú me has sanado a mí. Pero Ignacio no encontraba paz en esas palabras. Cada vez que regresaba a la parroquia, el peso de su hipocresía lo aplastaba. ¿Cómo podía guiar a otros hacia la salvación cuando él mismo estaba perdido? ¿Cómo podía perdonar los pecados ajenos cuando los suyos crecían como maleza venenosa en su corazón? El obispo Fermín Ugarte, un hombre severo de 60 años, con reputación de inflexible, comenzó a visitarlo con más frecuencia. Durante las cenas en la rectoría, observaba a Ignacio con ojos penetrantes que parecían leer cada mentira y cada omisión. «Te veo diferente, hijo», le dijo una noche mientras compartían vino. «Hay una luz en tus ojos que antes no estaba, pero también hay sombras. Hay algo que necesites confesar». Ignacio sintió como el pánico le apretaba la garganta. Por un instante estuvo a punto de arrodillarse y revelar todo, de suplicar perdón y guía, pero la imagen de Catalina lo detuvo, el recuerdo de su risa, la promesa no pronunciada de que quizás, de alguna manera, podrían encontrar un camino juntos. «Solo es el cansancio, Excelencia», mintió. «He estado trabajando mucho con las familias necesitadas». El obispo asintió lentamente, pero su mirada no se suavizó. Ignacio supo entonces que el tiempo se le estaba acabando. La crisis llegó una madrugada de septiembre. Ignacio despertó en la cabaña junto a Catalina, bañado en sudor frío, con un sueño terrible aún palpitando en su mente. Había soñado que celebraba misa y al alzar el cáliz, en lugar de vino había sangre real, espesa y oscura, que se derramaba sobre el altar y sobre sus manos. Y una voz, no exactamente una voz, sino una presencia que llenaba todo el espacio, le preguntaba: «¿Por cuánto tiempo más pretenderás servirme con un corazón dividido?» Se levantó temblando, vistiéndose apresurado. Catalina despertó alarmada. «¿Qué sucede?», preguntó. «Tengo que irme. Esto no puede continuar». El dolor en los ojos de ella fue como un cuchillo en su pecho. «¿Me estás dejando?» «No lo sé. Necesito pensar, necesito hablar con Dios». Esa noche, Ignacio se encerró en la capilla y rezó como no lo había hecho en meses. No rezó pidiendo que su amor por Catalina desapareciera, porque sabía que eso sería imposible. En cambio, suplicó claridad, una señal, cualquier cosa que le indicara qué camino tomar. Estaba dispuesto a abandonar el sacerdocio si era necesario. Estaba dispuesto a enfrentar el escándalo, la deshonra, la furia de su familia. Pero necesitaba saber que estaba haciendo lo correcto. La respuesta llegaría, pero no de la manera que él esperaba. 3 días después de aquella noche de oración desesperada, Catalina no apareció en misa. Ignacio celebró el oficio con el corazón inquieto, sus ojos buscándola instintivamente en el último banco vacío. Cuando terminó, una vecina anciana se acercó con expresión preocupada. «Padre, la señora Ortiz está muy enferma. Lleva 2 días con fiebre alta y delirios. He ido a verla, pero no me reconoce. Necesita los santos óleos». El mundo de Ignacio se detuvo. Sin pensarlo, corrió hacia la casa de Catalina, su maletín con los sacramentos golpeando contra su costado. La encontró en su cama, empapada en sudor, la piel ardiendo como brasas. Sus labios murmuraban palabras incoherentes. Una epidemia de fiebre tifoidea había comenzado a extenderse por los barrios pobres de San Sebastián y ella, en su trabajo caritativo con las familias necesitadas, había sido contagiada. Durante 5 días y 5 noches, Ignacio no se separó de su lado. Olvidó sus dudas, olvidó su crisis de fe, olvidó todo excepto mantenerla viva. Le aplicaba paños fríos en la frente, le daba agua gota a gota, rezaba rosarios interminables. Las vecinas murmuraban sobre la devoción del padre por aquella feligresa, pero nadie se atrevía a juzgar abiertamente. Después de todo, ¿no era ese el deber de un pastor? En la 3ª noche, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, Catalina abrió los ojos con claridad momentánea. Reconoció a Ignacio y sonrió débilmente. «Sabía que vendrías», susurró.
Siempre vienes cuando te necesito. No voy a dejarte morir, prometió él, lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo perderte, no ahora. Si Dios me lleva, prométeme que seguirás adelante, que encontrarás tu camino. Mi camino eres tú. Ella cerró los ojos nuevamente y por un horrible momento Ignacio pensó que había muerto, pero su pecho seguía subiendo y bajando, débilmente, aferrándose a la vida con una tenacidad que le recordó por qué la amaba tanto. Fue entonces, arrodillado junto a su cama, exhausto y desesperado, cuando Ignacio hizo una oración diferente. No pidió señales ni claridad. Hizo un trato. Dios mío, susurró, sé que he roto mis votos, sé que he pecado contra ti y contra mi ordenación. Pero ella es inocente en esto. El peso de nuestra falta es mío solamente. Si la salvas, si le devuelves la vida y la salud, haré lo que me pidas. Cualquier cosa. Renunciaré a ella si es tu voluntad. Regresaré al sacerdocio con total entrega. Pero por favor, no me la quites como castigo por mi debilidad. El amanecer del sexto día trajo un cambio milagroso. La fiebre de Catalina comenzó a descender. Su respiración se hizo más regular. Su color mejoró. El médico que la visitó esa tarde declaró, asombrado, que estaba fuera de peligro. Toda la parroquia habló del milagro obrado por las oraciones del padre Ignacio. Pero Ignacio sabía que los milagros tienen precio. Cuando Catalina despertó completamente 2 días después, débil pero consciente, lo primero que vio fue a Ignacio sentado junto a su cama, con una expresión que ella no supo descifrar. «Sobreviviste», dijo él tomando su mano. «Gracias a ti». «No, gracias a una gracia que no merezco». Hubo algo en su tono que la inquietó, pero estaba demasiado débil para presionar. En los días siguientes, mientras Catalina recuperaba fuerzas, Ignacio continuó visitándola, pero algo había cambiado. Había una distancia en sus ojos, una tristeza profunda que no estaba antes. Quizás era inevitable que Catalina tuviera que enfrentarse a una decisión tan difícil como la de Ignacio. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Sabiendo que el hombre que amas está siendo desgarrado entre su devoción a Dios y su amor por ti. Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios, los leo todos. Una semana después de la recuperación de Catalina, el obispo Ugarte convocó a Ignacio a su residencia episcopal. El padre llegó con el estómago revuelto por la ansiedad. Sabía, con una certeza terrible, que este encuentro cambiaría todo. El obispo lo recibió en su estudio, una habitación austera dominada por un enorme crucifijo de madera oscura. No ofreció vino esta vez. Fue directo al punto. He recibido cartas, Ignacio, de feligreses preocupados. Sobre tu cercanía con la viuda Ortiz de Zárate. El silencio que siguió fue como una sentencia. No he hecho nada de lo que deba avergonzarme, mintió Ignacio, odiándose a sí mismo por la facilidad con la que las palabras salían. «No». El obispo se levantó caminando hacia la ventana. «Entonces mírame a los ojos y dime que no has roto tus votos de castidad». Ignacio no pudo. Los segundos se extendieron como horas. Finalmente sus rodillas cedieron y cayó al suelo. «Perdóneme, Excelencia. He caído. He pecado gravemente». El obispo cerró los ojos, como si el dolor de esa confesión fuera físico. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda dureza, reemplazada por una tristeza infinita. Lo sabía. Esperaba estar equivocado, pero lo sabía. Se acercó a Ignacio colocando una mano en su hombro. «Hijo mío, entiendo que el celibato es una cruz pesada, pero cuando la tomaste, sabías lo que significaba. No solo es un voto ante la Iglesia, es un compromiso con Dios mismo. Lo sé, y he intentado. Dios sabe que he intentado resistir. Pero ella, ¿la amas?» La pregunta era simple, pero contenía mundos. Ignacio asintió, incapaz de hablar. «Entonces tienes una decisión que tomar», dijo el obispo. «Puedes solicitar la dispensa de tus votos. Es un proceso largo y humillante, pero posible. Podrás casarte con ella, vivir como un hombre común, pero dejarás de ser sacerdote para siempre. O puedes romper completamente con ella, hacer penitencia y continuar tu ministerio. Pero si eliges quedarte debe ser con total entrega, sin medias tintas, sin miradas atrás.
¿Y si le pido a Dios una señal? Algo que me indique qué camino tomar. El obispo sonrió con amargura. ¿Una señal? Ya la tuviste. Ella estuvo al borde de la muerte y se salvó. Hiciste una promesa en esa habitación, ¿verdad? Te conozco, Ignacio. Sé cómo funciona tu mente. Y hiciste un trato con Dios. Ignacio se quedó helado. ¿Cómo podía saberlo? Los tratos con Dios son peligrosos, continuó el obispo, porque Él siempre cumple su parte y espera que tú cumplas la tuya. Esa noche, Ignacio caminó por las calles de San Sebastián hasta el amanecer, luchando con una decisión que destrozaría su alma sin importar qué eligiera. Amaba a Catalina con una profundidad que no sabía posible. Pero también recordaba la desesperación de aquella noche, la promesa que había hecho cuando pensó que la perdería. Al alba, supo lo que tenía que hacer, no porque quisiera, sino porque había dado su palabra ante Dios en el momento más vulnerable de su vida. Y un hombre que rompe sus promesas a Dios, pensó, no merece el amor de nadie. Se dirigió a la casa de Catalina, quien acababa de levantarse, y lo recibió con una sonrisa que pronto se desvaneció al ver su expresión. «Tengo que hablar contigo», dijo Ignacio, y el tono de su voz hizo que ella retrocediera un paso. «No», susurró ella como si ya supiera lo que venía. «Cuando estabas enferma hice una promesa. Le prometí a Dios que si te salvaba renunciaría a nosotros, que regresaría completamente a mi sacerdocio». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Catalina, antes de que él terminara de hablar. «Y yo no tengo voz en esto. ¿No puedo liberarte de esa promesa? No es a ti a quien se la hice». «Entonces elige. Elige ahora, Ignacio. ¿Tu Dios o yo?» La pregunta flotó en el aire como una sentencia, y por primera vez en meses, Ignacio tuvo claridad absoluta sobre lo que debía hacer, aunque le rompiera el corazón en pedazos. «Ya elegí, Catalina. Elegí en el momento en que te vi, luchando por respirar y pensé que el mundo se acabaría si te perdía. Elegí cuando prometí cualquier cosa a cambio de tu vida, y Dios cumplió su parte. Ahora debo cumplir la mía». Ella lo abofeteó entonces, con toda la fuerza que su cuerpo débil pudo reunir, y luego colapsó en sus brazos, sollozando. «Te odio», lloró contra su pecho. «Te odio por hacerme amar a alguien que nunca podría ser mío». «Lo sé», susurró él, abrazándola por última vez. «Yo también me odio». Los siguientes meses fueron los más oscuros en la vida de Ignacio Mendizábal. Cumplió su promesa con una rigidez que rayaba en lo obsesivo. Se levantaba antes del alba para rezar durante horas. Celebraba misa con una devoción renovada pero mecánica. Visitaba a los enfermos y pobres hasta caer exhausto cada noche. Ayunaba 3 veces por semana. Dormía en el suelo de su habitación en lugar de su cama, como penitencia. Pero nada llenaba el vacío que Catalina había dejado. Ella dejó de asistir a la parroquia. Las vecinas murmuraban que se había mudado a Bilbao, a la casa de una prima, para comenzar de nuevo lejos de los recuerdos. Ignacio no investigó si era cierto. Era mejor no saber, pensaba. Era mejor imaginarla lejos, rehaciendo su vida, quizás encontrando a alguien que pudiera amarla sin las cadenas del sacerdocio. El obispo Ugarte lo visitaba semanalmente, supervisando su penitencia y su regreso a la disciplina clerical. Había algo de satisfacción en sus ojos, pero también compasión genuina. «Estás cumpliendo tu promesa, hijo», le dijo una tarde mientras compartían un frugal almuerzo. «Pero cumplir una promesa con resentimiento no es verdadera obediencia. Debes encontrar paz en tu decisión, o el sacrificio no tendrá sentido». «¿Cómo puedo encontrar paz cuando siento que he traicionado a la única persona que realmente amé?» «No la traicionaste. Elegiste un amor más alto. Eso no significa que no duela. Duele cada momento de cada día». «Lo sé», el obispo suspiró. «Pero el dolor tiene propósito, Ignacio. Te está moldeando, refinando. Algún día entenderás por qué Dios permitió que amaras y luego te pidió que renunciaras a ese amor». Ignacio no respondió. No creía que hubiera respuesta posible. El invierno llegó con nieve temprana y un frío que penetraba hasta los huesos. La epidemia de tifoidea finalmente cedió,
pero dejó tras de sí docenas de huérfanos y viudas. Ignacio se sumergió en el trabajo de organizar auxilio para ellos, encontrando en su sufrimiento ajeno un escape momentáneo del propio. Fue durante una de estas visitas caritativas que conoció a Martín Ibarreche, un niño de 8 años que había perdido a toda su familia en la epidemia. El pequeño vivía ahora con un tío alcohólico que apenas lo alimentaba. Cuando Ignacio lo encontró, Martín estaba temblando de frío en un callejón, con ropa harapienta y los pies descalzos. «¿Dónde está tu tío?», preguntó Ignacio, quitándose su propia capa para envolver al niño. «En la taberna». «Siempre está en la taberna». Algo en los ojos de ese niño, una mezcla de resignación y esperanza moribunda, despertó algo en Ignacio. Vio en Martín a todos los abandonados, a todos los que sufrían mientras él se ahogaba en su propia pena egoísta. ¿No era esto acaso parte de su promesa? Entregarse completamente al servicio de los necesitados. Esa noche, Ignacio confrontó al tío de Martín y, con ayuda del obispo, logró que el niño fuera trasladado a un orfanato dirigido por las Hermanas de la Caridad, pero no fue suficiente para Ignacio. Comenzó a visitarlo 3 veces por semana, llevándole comida, enseñándole a leer, contándole historias de santos y pescadores. Martín se convirtió en su proyecto, su redención. Si no podía tener una familia propia, al menos podría ser mentor, protector, figura paterna para este niño que no tenía a nadie. «¿Por qué es tan bueno conmigo, padre?», preguntó Martín una tarde mientras practicaban las letras. «Porque todos merecemos que alguien se preocupe por nosotros», respondió Ignacio. «Y porque ayudarte me ayuda a recordar por qué elegí este camino». Los meses pasaron. La primavera de 1848 trajo rumores de revoluciones en Francia y disturbios en Madrid. Pero en San Sebastián, la vida continuaba con su ritmo tranquilo de siempre. Ignacio había encontrado, si no felicidad, al menos propósito en su trabajo con los pobres y especialmente con Martín. Hasta que una tarde de abril, una mujer apareció en la puerta de la parroquia preguntando por él. Era Catalina. Ignacio la encontró esperando en el jardín de la iglesia, de espaldas a él, mirando las rosas que comenzaban a florecer. Se había cortado el pelo más corto, a la moda de las ciudades grandes, y vestía de negro riguroso. Cuando se volvió, él vio que había adelgazado, que había líneas nuevas alrededor de sus ojos. Pero seguía siendo hermosa de una manera que le dolía mirar. «No debiste venir», fueron las primeras palabras de Ignacio, más duras de lo que pretendía. «Lo sé, pero necesitaba verte». «¿Por qué?» «Ya nos dijimos todo lo que había que decir». Catalina dio un paso hacia él y luego se detuvo, como recordando la distancia que ahora debía mantener. «Estoy embarazada, Ignacio». El mundo se detuvo. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, llamando al rosario de la tarde. Pero Ignacio no las escuchaba. Solo veía a Catalina, sus ojos llenos de lágrimas, esperando su reacción. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar. 5 meses. No lo supe hasta después de que nos separáramos. Cuando me enteré, huí a Bilbao porque tenía miedo. Miedo del escándalo, de lo que dirían, de todo. Su voz se quebró. Intenté no venir. Intenté hacer esto sola. Pero no puedo. No puedo criar a nuestro hijo sin que tú sepas que existe. Ignacio sintió que sus rodillas iban a ceder. Un hijo, tenía un hijo en camino. La realidad de aquello lo golpeó con una fuerza que ningún sermón, ninguna penitencia, ninguna oración había logrado. No era solo él y sus votos ahora. Había una vida inocente, una criatura que no había pedido nacer de un amor prohibido. ¿Qué quieres que haga?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé. Vine sin un plan, solo con la verdad». Catalina se llevó una mano al vientre, apenas visible bajo su vestido. «Puedo decir que es hijo de mi difunto esposo, que nació prematuro. Nadie cuestionará mucho. O puedes cumplir la promesa que te hice hace meses. Puedes elegirme. Elegir a nuestro hijo. Ya hice mi elección». «Incluso ahora, incluso sabiendo que hay un niño que crecerá sin conocer a su padre». La pregunta era un cuchillo retorciéndose en una herida que nunca había sanado. Ignacio cerró los ojos.
buscando en su interior la certeza que había tenido meses atrás. Pero ya no estaba. En su lugar había solo confusión, dolor y un anhelo desesperado por algo que no podía tener. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. No tenemos mucho tiempo, Ignacio. En unos meses nacerá. Y para entonces necesitaré haber tomado decisiones. Si vas a ser parte de su vida, debo saberlo ahora. Ella se acercó entonces, tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Ignacio sintió un movimiento sutil, una vida latiendo dentro de ella, y algo en su interior se quebró completamente. «Es real», susurró Catalina. «Es nuestro. Y te ama, aunque nunca llegue a conocerte». Se separaron sin más palabras. Catalina regresó a Bilbao esa misma noche, dejando a Ignacio en un estado de shock del que no emergería durante días. El obispo Ugarte se enteró 2 semanas después, no por boca de Ignacio, sino por un sacerdote de Bilbao que había escuchado rumores sobre la viuda Ortiz y sus frecuentes náuseas matutinas. Cuando confrontó a Ignacio, el joven sacerdote no pudo mentir más. «Es mío», confesó. «El niño es mío». El silencio en la oficina del obispo fue sepulcral. Cuando finalmente habló, su voz era de hielo. «Esto cambia todo, Ignacio. Ya no es solo cuestión de un romance prohibido. Hay un hijo, un escándalo que podría destruir no solo tu ministerio, sino la reputación de toda la diócesis». «Lo sé». «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé». «Pues debes decidir, y rápido». El obispo se levantó, caminando hacia el crucifijo en la pared. «Puedes solicitar la dispensa de tus votos, casarte con ella y criar a tu hijo como un hombre de bien. Serás expulsado del sacerdocio, vivirás con la vergüenza, pero al menos tendrás honor ¿O qué? O puedes quedarte, continuar tu ministerio y dejar que ella críe al niño sola, apoyarlos discretamente desde las sombras. Pero nunca podrás reconocer a ese hijo como tuyo. Vivirás con ese secreto hasta tu muerte». «Esas no son opciones. Son 2 formas diferentes de traición». «Exacto. Bienvenido al costo real de tus decisiones, hijo». Esa noche, Ignacio regresó a la cabaña abandonada donde había conocido la felicidad por primera vez. Se arrodilló en el suelo polvoriento y gritó su frustración al cielo. «Pensé que había cumplido mi promesa. Renuncié a ella, elegí tu camino, y ahora esto. ¿Es otra prueba? ¿Cuántas más debo soportar?» No hubo respuesta. Solo el viento soplando por las grietas de las paredes, indiferente a su agonía. Durante 3 semanas, Ignacio vivió en un purgatorio de indecisión. Celebraba misa como un autómata. Visitaba a los enfermos sin realmente verlos. Escuchaba confesiones sin ofrecer consuelo genuino. Incluso Martín notó el cambio. «¿Está triste, padre?», preguntó el niño una tarde mientras fingían leer juntos. «Sí, Martín, estoy muy triste. Mi mamá decía que cuando estamos tristes debemos hablar con Dios. ¿Usted habla con Dios?» «Todo el tiempo, pero últimamente siento que Él no me escucha». «Quizás», dijo el niño con la sabiduría inocente de los 8 años, «es usted quien no está escuchando». Esas palabras se quedaron con Ignacio. Esa noche, en lugar de rezar sus oraciones habituales, simplemente se sentó en silencio en la capilla vacía. No pidió nada, no suplicó señales, solo esperó, con el corazón abierto, dispuesto a escuchar lo que fuera que Dios quisiera decirle. Y en ese silencio, finalmente llegó la claridad. No fue una voz audible, ni una visión mística. Fue un entendimiento profundo que se instaló en su alma como la luz del amanecer, dispersando las sombras. Comprendió que su promesa a Dios no había sido un contrato legal, sino una expresión de desesperación. Dios no necesitaba su sacrificio de Catalina. Dios no era un mercader haciendo trueques. Lo que Dios quería era su honestidad, su integridad, su disposición a asumir las consecuencias de sus actos en lugar de esconderse detrás de votos que había tomado demasiado joven, sin verdadera vocación. Había amado a Catalina y ese amor había creado una vida. Ahora tenía la responsabilidad de honrar ese amor y esa vida, no de huir de ellos bajo el pretexto de la obediencia religiosa.
Al día siguiente, Ignacio solicitó audiencia con el obispo Ugarte. Llegó con la cabeza alta, sin el peso de la vergüenza que había cargado durante meses. He tomado mi decisión, Excelencia. El obispo lo estudió con ojos penetrantes. Te escucho. Voy a solicitar la dispensa de mis votos. Voy a casarme con Catalina y criar a nuestro hijo. No porque renuncie a Dios, sino porque creo que esto es lo que Él realmente quiere de mí. Servir a Dios no siempre significa vestir sotán. A veces significa ser padre, esposo, hombre de bien. Por primera vez en todos sus encuentros, el obispo sonrió. No era una sonrisa de aprobación exactamente, sino de reconocimiento. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado que dijeras eso? Ignacio parpadeó confundido. Excelencia, desde el principio, hijo, supe que no tenías vocación verdadera. Vi en ti a un hombre bueno forzado al sacerdocio por las expectativas familiares. Durante años has sido un sacerdote competente pero no excepcional, porque tu corazón nunca estuvo completamente en ello. Se levantó caminando hacia la ventana. Cuando te enamoraste de Catalina, parte de mí sintió alivio. Pensé, finalmente tiene una razón para ser honesto consigo mismo. Pero usted me presionó para que cumpliera mis votos, porque necesitabas llegar a esta decisión por ti mismo, no porque yo te la impusiera. Si te hubiera dicho desde el principio, renuncia y cásate, siempre habrías dudado, siempre te habrías preguntado si habías traicionado a Dios. Pero ahora, después de todo este sufrimiento, sabes con certeza que esta es tu verdad. Ignacio sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Toda la agonía de los últimos meses, todo el dolor y la confusión había sido necesario para llegar a este momento de claridad absoluta. El proceso de dispensa tomará meses, quizás más de un año, continuó el obispo. El niño nacerá antes de que seas libre oficialmente. Habrá escándalo. Tu familia te rechazará. Algunos en la comunidad te tratarán como traidor. ¿Estás preparado para eso? Lo estoy. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que debo hacer. El obispo extendió su mano, y cuando Ignacio la tomó, lo atrajo hacia un abrazo paternal. Entonces ve con mi bendición, aunque no con la de Roma. Sé buen padre, buen esposo. Y si alguna vez puedes, perdóname por haberte hecho sufrir tanto para llegar aquí. No hay nada que perdonar, Excelencia. Usted me ayudó a encontrar mi camino. Esa misma tarde, Ignacio tomó el coche de caballos a Bilbao. Llegó a la casa de la prima de Catalina al anochecer, empapado por la lluvia de primavera, con el corazón martilleando en su pecho. Cuando Catalina abrió la puerta y lo vio allí, con ropa de civil por primera vez desde que se conocían, supo inmediatamente lo que había venido a decir. «He renunciado», dijo Ignacio. «O lo haré oficialmente tan pronto como termine el proceso. Pero ya no soy sacerdote en mi corazón. Soy solo un hombre que ama a una mujer y quiere ser padre de su hijo». Catalina se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Estás seguro? Porque una vez que des este paso, nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Ella se lanzó a sus brazos entonces, y por primera vez en casi un año, Ignacio sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los siguientes meses fueron difíciles, pero llenos de propósito. Ignacio se mudó a Bilbao y encontró trabajo como profesor en una escuela modesta, enseñando latín y literatura a hijos de comerciantes. El sueldo era una fracción de lo que la iglesia le proporcionaba, pero era honesto, ganado con su propio esfuerzo. La carta a su familia fue la parte más dolorosa. Su madre, una mujer devota que había soñado con tener un hijo obispo, le respondió con una sola línea: «Has traído vergüenza a nuestro apellido. No vuelvas a escribir». Su padre ni siquiera respondió, pero Catalina estaba a su lado, y eso hacía todo soportable. Vivían en un pequeño apartamento cerca del puerto, donde el sonido de las olas los arrullaba cada noche. Ignacio aprendió a cocinar, a lavar ropa, a hacer todas las tareas mundanas que nunca había tenido que hacer en la parroquia. Y en cada una de esas pequeñas acciones encontraba una alegría que el ritual litúrgico nunca le había dado. El obispo Ugarte cumplió su palabra y aceleró el proceso de dispensa tanto como pudo, pero la burocracia de Roma era lenta y despiadada. Mientras tanto,
Los rumores se extendieron por San Sebastián como fuego en paja seca. El padre Mendizábal había abandonado sus votos por una mujer. Había engendrado un hijo bastardo. Era un traidor a Dios y a la Iglesia. Martín, el pequeño huérfano, escribió una carta con letra temblorosa que Ignacio leyó con lágrimas en los ojos. Padre Ignacio, las hermanas dicen que usted ya no es sacerdote. No entiendo por qué todos están enojados. Usted siempre fue bueno conmigo. Espero que sea feliz donde esté. Su amigo Martín. En septiembre de 1848, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas y el aire traía el fresco presagio del otoño, Catalina entró en labor de parto. Fue un parto largo y difícil. Durante horas, Ignacio esperó fuera de la habitación, rezando, sí, todavía rezaba, porque había aprendido que dejar el sacerdocio no significaba dejar a Dios con una intensidad que no había sentido desde la noche en que Catalina casi murió de fiebre. Al amanecer, escuchó el llanto de un bebé. La partera salió exhausta pero sonriente. Es una niña y es perfecta. Cuando Ignacio entró y vio a su hija por primera vez, pequeña y arrugada, con un mechón de pelo oscuro y los ojos cerrados, sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía posible. La tomó en brazos con manos temblorosas, y la pequeña se acomodó contra su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. «Lucía», susurró Catalina desde la cama débil pero radiante, como la santa de la luz, porque ella nos trajo de vuelta a la luz. «Lucía», repitió Ignacio, y en ese nombre había una promesa más, sagrada que cualquier voto que hubiera pronunciado frente a un altar. 3 meses después, la dispensa papal finalmente llegó. Ignacio Mendizábal ya no era oficialmente sacerdote. Era libre de casarse. La ceremonia fue pequeña, en una iglesia de Bilbao, donde nadie los conocía, oficiada por un joven párroco que no hizo preguntas. No hubo familia presente, no hubo celebración elaborada. Solo ellos dos, Lucía en brazos de Catalina, y las promesas que se hicieron ante Dios. Promesas que esta vez Ignacio sabía podría cumplir con todo su corazón. 5 años pasaron, años de trabajo duro, de noches donde el dinero apenas alcanzaba, de miradas de juicio de quienes conocían su historia. Pero también años de risas de Lucía, de cenas sencillas compartidas en familia, de domingos en el parque, viendo a su hija perseguir palomas, mientras Catalina tejía junto a él. Ignacio nunca dejó de enseñar. Su reputación como profesor creció y eventualmente fue contratado por una escuela más prestigiosa. Escribió también artículos sobre educación y humanismo que publicaba bajo seudónimo. La vida no era fácil, pero era suya, construida con sus propias manos y su propio corazón. En el otoño de 1853 recibieron una carta inesperada. Era de Martín Ibarretxe, quien ahora tenía 13 años y vivía aún en el orfanato de San Sebastián. Escribía que las hermanas de la Caridad lo habían ayudado a ingresar a un seminario menor. Quería ser sacerdote, decía, porque un sacerdote había sido bueno con él cuando nadie más lo fue. No importa lo que otros digan de usted, Padre Ignacio. Usted me enseñó que Dios es amor, no castigo. Y eso es lo que quiero compartir con el mundo. Espero que algún día podamos vernos de nuevo, para que conozca a la familia que me dijeron que tiene ahora. Su eterno amigo, Martín. Catalina encontró a Ignacio llorando en su pequeño estudio, la carta apretada contra su pecho. «¿Qué sucede?», preguntó alarmada. «Nada malo», logró decir. «Al contrario, creo que finalmente entiendo por qué todo tuvo que suceder como sucedió». Esa noche, mientras Lucía dormía, Ignacio le contó a Catalina algo que nunca había compartido completamente. Cuando era sacerdote, ayudaba a la gente por obligación, porque era mi deber. Pero no había verdadera conexión, ¿entiendes? Era como actuar un papel. Tomó su mano. Ahora cuando enseño a mis alumnos, cuando ayudo a un vecino, cuando abrazo a nuestra hija, lo hago desde un lugar real, desde quien realmente soy, no desde quien pretendía ser. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Catalina en voz baja. ¿De haberme elegido? Todos los días me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado otro camino. Vio el dolor en sus ojos y rápidamente agregó.
pero no me arrepiento. El arrepentimiento implica que desearía cambiar lo que hice. Y mirando todo lo que tenemos, todo lo que somos, no cambiaría nada. Un año después llegó otra carta. Esta vez del obispo Ugarte, quien ahora era anciano y estaba enfermo. Pedía ver a Ignacio una última vez. La carta era breve pero cálida. Nada de lo que el ex sacerdote esperaba. Ignacio viajó solo a San Sebastián, dejando a Catalina y a Lucía en Bilbao. La ciudad había cambiado poco en 6 años, pero él se sentía como un extraño caminando por calles que una vez conoció íntimamente. Algunos lo reconocieron. La mayoría apartó la mirada. 1 o 2 lo saludaron con frialdad cortés. El obispo Ugarte lo recibió en su habitación, no en su oficina. Estaba en cama, visiblemente débil, pero sus ojos conservaban la agudeza de siempre. «Viniste», dijo, su voz apenas un susurro. «Por supuesto, Excelencia. Ya no soy tu superior. Llámame Fermín». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de los años entre ellos. «Te pedí que vinieras porque necesito decirte algo antes de morir», comenzó el obispo. «He pasado 50 años en el sacerdocio. He ordenado a docenas de hombres. He administrado sacramentos a miles. Pero tú fuiste la lección más importante que Dios me dio». «¿Yo?» «Me enseñaste que la santidad no es obediencia ciega, es honestidad radical. Es tener el coraje de seguir la verdad, incluso cuando te lleva por caminos que nadie aprueba». Tosió débilmente. «Fui demasiado duro contigo al principio. Quería forzarte a encajar en el molde del sacerdote perfecto. Pero Dios tenía otros planes. Usted me ayudó más de lo que cree», dijo Ignacio. «Me forzó a tomar una decisión consciente, en lugar de simplemente huir. Aún así necesito que me perdones, por el dolor innecesario que causé». «Ya está perdonado». «Hace tiempo». El obispo sonrió, y en esa sonrisa había paz. «¿Cómo está tu familia?» Ignacio sacó una pequeña fotografía que siempre llevaba consigo. Mostraba a Catalina sosteniendo a Lucía, ambas sonriendo con Ignacio de pie detrás de ellas, su mano en el hombro de su esposa. «Son mi vida», dijo simplemente. «Entonces mi última oración se ha cumplido. Ve en paz, Ignacio Mendizábal, y sé feliz». El obispo Fermín Ugarte murió 3 días después. En su testamento dejó una pequeña suma de dinero a Ignacio con una nota: «Para la educación de Lucía, que estudie y sea libre de elegir su propio camino». 20 años después, el sol de la tarde de 1874 bañaba el jardín de la modesta casa en las afueras de Bilbao. Ignacio Mendizábal, ahora con 59 años y el cabello completamente gris, jugaba con sus 2 nietos mientras su hija Lucía preparaba té en la cocina. Catalina, aún hermosa a los 55, cosía tranquilamente en su silla favorita. Lucía había crecido para convertirse en maestra, siguiendo los pasos de su padre. Se había casado con un ingeniero bondadoso que la amaba profundamente. Nunca había conocido la vergüenza que algunos intentaron proyectar sobre su nacimiento. Sus padres se aseguraron de que creciera amada y segura. «¡Papá!», llamó Lucía desde la ventana. «Hay alguien aquí para verte». Un joven sacerdote de unos 28 años esperaba en la puerta. Tomó a Ignacio un momento reconocerlo. «¿Martín?» «Padre Martín Ibarretxe ahora», dijo el joven con una sonrisa radiante. «Fui ordenado hace 3 meses, y lo primero que quería hacer era venir a agradecerle». Se abrazaron como el padre y el hijo que casi fueron. Martín conoció a Catalina, a Lucía, a los nietos. Compartieron la cena, y en la conversación fluyeron historias de todos aquellos años. «¿Sabes lo que más recuerdo de ti?», dijo Martín mientras el sol se ponía. «No son los sermones ni las lecciones de catecismo. Es que me hacías sentir visto, como si importara. Eso es lo que quiero dar a otros en mi ministerio». Ignacio sintió un nudo en la garganta. «Eres el sacerdote que yo nunca pude ser», dijo, «porque tú tienes verdadera vocación». «Tal vez», respondió Martín, «pero solo porque usted me mostró lo que significa realmente servir. Y lo hizo siendo honesto consigo mismo, no fingiendo ser alguien que no era». Cuando Martín se fue, Ignacio se quedó en el jardín mirando las estrellas que comenzaban a aparecer.
Catalina salió y se paró junto a él, su mano encontrando la de él como lo había hecho 1000 veces antes. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que Dios tiene un sentido del humor extraño. Me pidió que renunciara a todo, y al hacerlo, gané más de lo que jamás imaginé posible. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras elegido diferente? Ya no. Esta vida, con sus luchas y sus alegrías, es exactamente la que debía vivir. Y cada cicatriz en mi corazón me llevó hasta aquí, hasta este momento, contigo y nuestra familia. Catalina apoyó su cabeza en su hombro. El sacrificio que Dios te pidió no fue renunciar a mí, dijo suavemente. Fue renunciar a la mentira que vivías. Y eso, mi amor, fue el mayor regalo que pudiste recibir. Ignacio la besó en la frente. Y en ese simple gesto había más devoción que en todas las misas que alguna vez celebró. A veces, el sacrificio más doloroso que Dios nos pide no es renunciar a lo que amamos, sino tener el valor de ser honestos con nosotros mismos. Ignacio tuvo que atravesar el fuego del juicio, la pérdida y el dolor para encontrar su verdadero camino. Y al final descubrió que la gracia de Dios no está en cumplir reglas perfectamente, sino en vivir con integridad y amor. Su historia nos recuerda que no hay un solo camino hacia la santidad, que a veces elegir el amor real, honesto y comprometido, es la elección más sagrada que podemos hacer. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Ignacio tomó la decisión correcta? ¿Habrías tenido el valor de seguir tu verdad aunque todo el mundo te juzgara? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Cada historia que comparto aquí es una invitación a pensar, a sentir, a conectar con nuestra propia humanidad. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada semana traigo historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando por nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Fin. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.